Eh, ahí estamos. Bueno, para empezar, voy a decir la fecha y así queda bien registrado. Es 12 de septiembre del 2020 y son las 5 menos 5. Mauri, te voy a pedir para empezar que vos te presentes, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad actual y cómo estaba compuesta tu familia en ese momento. Hola, bueno, buenas tardes, hola Bruno. Mi nombre es Mauricio Eppelbaum, fecha de nacimiento 13 de diciembre de 1960, y como yo era el ínguele de la casa, el menor, mi familia estaba compuesta por mi papá Bernardo, mi mamá Sarita, mi hermana mayor Mari, Jorge y yo, el chiquito de la casa. Bien, fantástico. Ahora sí empezamos a tratar de recordar y de hacer una reconexión con ese pasado de la comunidad. ¿Cuál es el primer recuerdo que vos tenés de tu participación en la comunidad judía? Si vos te preguntan, vamos para atrás, lo primero que vos me podés decir de eso, que es lo primero que se te viene a la mente. Y la participación viene muy atado a lo que sea la Yule y el Ken. Es lo que recuerdo desde tiempos inmemorables ya, con mis amigos de toda la vida, con mis amigos de toda la vida, en esos dos ámbitos, en el Ken y en la Yule. Bien. ¿Cómo era el Ken en ese momento? ¿Qué era parecido a lo que fue posteriormente? ¿Era parecido a la Yule? Si no tuviéramos que explicarlo. Sí, el Ken era un complemento, como siempre fue, de la Yule, en el cual las citas eran infaltables, los sábados se hacían en ese entonces, a las 2 de la tarde, y pese a que nos encontrábamos con casi los mismos que íbamos a la Yule, en ese entonces ni nos planteábamos la posibilidad de no ir a una actividad del salón. El salón siempre fue nuestra segunda casa, nuestro patio grande de nuestras casas, donde íbamos en la Yule, bueno, a educarnos, a estudiar Torá y a jugar y a hacer las vivencias que formaron después nuestro ser, nuestro arraigo. Y en el Ken, bueno, el Ken eran las Peulot donde uno aprendía y después eran juegos y estábamos de las dos y el Ken terminaba y después a lo mejor salía ir a la plaza, ir a comer un helado, ir a la casa de alguien y las actividades a lo mejor seguían hasta las 6 7 de la tarde y estábamos 5 horas juntos de un sábado. Era un grupo, para lo que es la comunidad de Posada, era un grupo relativamente grande, habremos sido 14, 12, 14, 15, según la época de la vida, con Bien. gente que después se fue a Israel y se desmembró, pero sí, éramos un núcleo lindo, lindo. ¿Y quién, las actividades eran coordinadas por los más grandes, por los chicos más grandes o había profesores o algo? No, 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 las actividades del Ken siempre fueron con mano de obra nuestra, propia, con la gente más grande, con la gente de ese entonces, qué sé yo, del grupo de mi hermano, de mi hermana antes, todos, de que acordarse, no me quiero olvidar de nadie, qué sé yo, Graciela Mayo, Lili, Lili Lidwin, bueno, mi hermano, después todo el grupo ese grande que tomaba las riendas con, qué sé yo, 15 años, 14 años, cual siguió la cadena, después fuimos nosotros, y de la mano de ellos nos fuimos nutriendo del judaísmo posadeño, por llamarlo de alguna manera. Bien. Sí, más o menos después se mantuvo el Ken, siempre tuvo la Sí, sí, misma siempre lógica. la misma temática, sí, 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 siempre con a puro pulmón, a puro corazón, este, acompañando. Después me tocó a mí ser Madrid, yo que no me fui de Posadas a estudiar mis estudios universitarios, los hice en Posadas, así que después fui en Madrid de gente más chica, antes de que termine la secundaria también, por supuesto, y después continué en el Ken alguno que otro año más, haciendo de Madrid, ya para ese entonces grande, 18 años, 20 años, pero como fui uno de los pocos de mi camada que se quedó, este, seguimos al lado del Ken, al lado del salón siempre, ¿sí? ¿Tenían vínculo con alguna NUA en ese momento? ¿O era más que nada un movimiento más local? Porque bueno, después vino Bonim Teníamos Dror.
No, teníamos vínculos. No era tan común el ir a los majanés. Era más costoso, no íbamos como después, por suerte pudieron ir mis hijas, que iban todos los años, grupos de 10, 15, que te tocó a vos también. Íbamos menos, pero estábamos muy relacionados, sí, con la colectividad de Corrientes, con la colectividad de Chaco, sobre todo, y hacíamos macabeadas regionales donde siempre nos encontrábamos, competíamos deportivamente, pero más que nada creábamos vínculos que aún hoy se mantienen indisolubles. Cuando nos encontramos en la macabea de veteranos, ahora cuando vamos, es gente que uno está viendo hace, qué sé yo, 45 años que Claro. comparte. Es un vínculo muy fuerte realmente. Bien. Y ahora vamos para el otro espacio de recuerdo inicial que es la Yule, o el Yule. ¿Quién era tu moré? ¿Cuántos moré tuviste? ¿Hubieron cambios de Uh, morín o era... tuvimos Morín, tuvimos un matrimonio Leibovich, o que la memoria no me falle. Después tuvimos la morada Ana. eh, Éramos pocos, en los cursos más elevados, digamos, más grandes, éramos tres, éramos con Alberto Lindeimer y Dani Rosenfeld, un chico que se fue a vivir a la edad del Bar Mitzvah, se fue a vivir a Israel, y, y después atrás venían todo el grupo que éramos nosotros un poquito mayor, venía, qué sé yo, los hermanos Roybur, Margarita Lindeimer, en aquella época Sarita, Eisenberg, los hermanos Meniges, éramos, éramos bastante en la Yule. Y ir a la Yule realmente era un placer, contábamos las horas para ir, estudiábamos, aprendíamos a hablar hebreo, a escribir en hebreo. Realmente yo lo poco que hablo hebreo ahora, lo único que estudié siempre fue en la Yule. Y cuando tuve la suerte de poder ir a Israel y compartir, el segundo día yo sabía de qué estaban hablando. La formación que tuvimos nosotros estaba buena, porque aún hoy me rebusco con el hebreo, con lo que estudié en la Yule, y hacíamos hasta sexto grado, nomás sexto, séptimo grado, la primaria, y listo. Pero era buena la formación, linda, linda Y, también. y los temas que se trataban era hebreo, tradición, Eh, Torá. Nunca sí, 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 no se Tanaj. hablaban temas que por ahí tenían que ver con la escuela regular, digamos, la civil. No, 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 no. Se trataban temas, generalmente temas judaicos, las fiestas. Sí aprendíamos hebreo, sí a veces venían inspectores. Había un inspector Levi, me acuerdo, que venía una vez por año o dos veces por año a hacer una visita de inspección a los grados. No hablaban hebreo. Hablábamos en hebreo dentro del grado. Es más, para pedir permiso para ir al baño o para salir era en hebreo. Y nos quedó marcado, nos quedó grabado, no solo a mí, sino a los que cursábamos en ese entonces. Es más, aún hoy, si vos vas a ver ahora en la fiesta, los que eran de mi camada sin haber estudiado nunca, agarran agarran un libro y pueden seguir perfectamente. A lo mejor no sabemos la traducción de todas las palabras, pero vos escuchás y podés seguir con la lectura al hebreo perfectamente. Y eso fue hace Sí. 45 años atrás, hace 48 años atrás. Así que buena educación, sí, sí. Bien. Te hago una pregunta justo que eso que nombraste, que no habían nombrado a ningún anteriormente. El inspector que venía de Buenos Aires, era vinculado a los Morim, ¿te acordás de eso? Era de Buenos Aires, mandaban las autoridades de Buenos Aires como un control educacional, digamos. No Mm. era algo estricto que te iba a catalogar a nosotros. Calculo que lo harían una especie de inspección, si se quiere, a los morim actuantes, pero sí teníamos control a nivel de Buenos Aires, seguramente, el Bajaqueilot o alguno Claro, de esos bien, centros, sí, sí. bien. Ahora, Mauri, quiero ver, que nos cuentes tu familia, cómo era el vínculo de tu familia con la comunidad. Mirá, como te dije en un principio, lo que uno recuerda, la comunidad, y no es solo un dicho, era nuestra segunda casa, nuestro patio grande. Nosotros
el domingo, todas las fiestas, por supuesto, se iba, a las fiestas de la Yule iban mis padres, se compartía mucho en ese entonces. Los domingos eran religiosos a la mañana, antes del mediodía iban los hombres a jugar al dominó o al truco, y después se venía a almorzar a la casa, y a la tardecita iban a jugar al rumi, las mujeres, los hombres jugaban al dominó, volvían a jugar al truco, y nosotros los chicos íbamos al salón con nuestras mamás, y mientras ellas jugaban al rumi, tomaban té, como usted decía hoy, yo me hice un té para ese tiempo de aquello, tomaban té, de ahí salió la cargada del té con límene, tomaban té con límene con un azúcar que venían en cuadradito, en paquetitos, y nosotros jugábamos en el salón de la calle Sarmiento, arriba, jugábamos abajo y después lo grande era ir a comer, íbamos a comer pizza a 2 cuadras, que había una pizzería que se llamaba Mamá Chipa Rica, y después estábamos en el salón desde las 4:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Las actividades sociales, no había internet, por supuesto, la televisión era muy escasa, las actividades sociales eran ir a jugar con nuestros amigos al salón, al patio. Y desde lo religioso, Mauri, ¿era más tradicionalista? ¿Se apelaba un poco más? Por momentos la comunidad en Misiones tuvo, cuando arranca, un respeto mucho más fuerte por las normas de Kashrut y el cumplimiento de la religión, y después eso se fue aminorando, digamos, fue relajándose. En tu momento, ¿vos qué recuerdos tenés de la vida familiar? ¿Era más vinculado a las tradiciones? ¿Había un respeto fuerte? Sí, a la tradición sí. Mi familia en particular, religiosa, no éramos, sí respetábamos todas las fiestas. Mi mamá prendía vela en Shabbat, en Kippur se hacía ayuno, no se abrían los negocios en Rosh Hashanah ni en Yom Kippur. Mi papá era menos adepto a la parte religiosa, al judaísmo, pero sí mantenía las tradiciones. Kasher no se comía, era muy difícil conseguir comidas kasher en posada, no, al menos en mi hogar no, kasher no hacíamos, pero las fiestas se respetaban, mamá en Pesach no comía toda una semana pan, se traía la matzá como se trae ahora, y las tradiciones se mantenían, íbamos a todas las fiestas del salón, Simchat Torah, todo lo que sea, se participaba así activamente en todo lo que sea. Más tradicional, diría yo, que religioso. En mi casa no se rezaba. Y en la comunidad también creo que el eje era la tradición más que la religión en sí. Se hacían los servicios del Shabbat, sí, con Ezra Pruchak y toda esa generación maravillosa que empujó tanto la parte rusa, digamos, que es la que yo más o menos conozco, pero la tradición sí, la parte tradicional sí, después Yom Ha'atzmaut, que no es, digamos, no es religiosa tradicional bíblica, pero sí, en todas las fiestas se participaba, Purim, se hacían todas las fiestas, sí, sí. Bien. Y ahí justo tocaste un tema que es interesante para verlos desde la vivencia. A partir de más o menos ya mediados del 30 y principio del 40, la comunidad empieza a separarse entre los rusos y los turcos, digamos, ¿no? Y ya bueno, en el 50 se concreta finalmente la comunidad Ashkenazim separándose de la sefaradí. Durante tu vivencia comunitaria, ¿cómo era la relación con la comunidad sefaradí? ¿Había En vínculos? realidad éramos, sí, mirá, de lo que yo puedo hablar de mi vivencia, Claro. los turcos, digamos, estaban separados cuando se venían las altas fiestas, pero el resto del año la Yule era del lado ruso y venían venía tu mamá de origen turco, venían, todos compartíamos la Yule. Y las actividades toda la parte social se hacía generalmente en el salón ruso, digamos, pero la parte religiosa, por distintas costumbres, qué sé yo, hábitos, hacían la fiesta en el Salón de los Turcos, pero la relación era muy intensa. Nosotros, qué sé yo, de chicos, íbamos, corríamos las 2 cuadras o la 1 cuadra y media que nos separaba del otro salón, visitábamos primero. En Yom Kippur terminaban primero los turcos que los rusos, entonces íbamos a aquel lado a brindar primero, después veníamos, pero el intercambio era muy fluido, era una cosa de la vieja generación, digamos, de tradiciones religiosas distintas, pero el resto de la vida judía durante el año éramos una sola comunidad. ¿No te acordás por qué, si se comentaba después, durante
tu paso ahí de infancia y juventud, el por qué había sido el quiebre, la separación institucional, si hubo algo, o si fueron No, nomás el cúmulo no. de tradiciones que no coincidían. No sé el motivo de que yo recuerdo, cuando yo era chico, ya había dos salones y así nos criamos. No sé el motivo inicial por qué dos, pero no. Calculo que habrá sido por sobre todo sobre cosas particulares, religiosas y tradiciones del lugar geográfico donde les tocó venir a cada uno. ¿Tu Pero familia, Mauri, de dónde venía? Y mi papá nació en Polonia y vino a Argentina a los 2 años. Mi papá falleció, o sea, anteayer hubiera cumplido 96. O sea, vino a los 2 años, allá papá nació en el 24, o sea, en el 26 vino, 1926, papá vino a la Argentina de Polonia. ¿Entró Y mi directo a mamá, Argentina? papá sí. Mamá vino con su familia de Polonia también, pero recalaron en Asunción, donde, mira las cosas de la vida y los años que han separado. Mi abuelo, en Yiddish era Moishe Aaron, de ahí viene mi nombre, Mauricio, hacía lo que ahora yo hago con tu papá y con Juanjo, que hacíamos de Hazanes en la comunidad de Asunción. Él hacía, no era rabino, al igual que nosotros, pero él hacía todos los servicios de Shabbat y eso en la comunidad asuncena. Ahí recalaron viniendo de Polonia, no podían entrar a Claro. otro lado, terminaron en Paraguay y esa es la historia de mi familia, los dos de Polonia. ¿Y tus padres se conocieron ya acá en Posadas? Mis padres se conocieron en Posadas, así en una oportunidad que mi mamá vino a visitar a su hermana, mi tía Dora, Ujú. casada con Gronovich, y bueno, eran una fiesta, según cuentan ellos, vino para Rosh Hashanah o para Kippur, no sé, y ahí se conocieron, después papá visitó Asunción y bueno, terminaron después viniendo ella a vivir a Posadas, y se casaron en Asunción, los casó mi Zeide, en ese entonces él mismo los casó y Bien. bueno, y así fue la historia de ellos dos, la historia familiar. O sea, tu papá primero, pero tu papá ya estaba en Posadas en ese momento. Papá estaba trabajando en Posadas, sí, sí, sí. ¿Y por qué Sí, se vino papá para es acá? oriundo de Bahía Blanca. ¿Eh? ¿Por qué se vino a Posadas? ¿Sabes? Papá, papá en las vueltas tuvo algunos, digamos, el hogar era particular de papá cuando falleció su mamá, Ujú, él se fue de muy chico del hogar, tuvo una infancia dura, ujú. dura porque se fue, anduvo solo muchos años, y era un tipo muy trabajador, extremadamente trabajador, y anduvo recorriendo con su vida, estuvo en Bahía Blanca, estuvo en el sur, y después vino a trabajar en Resistencia, y terminó acá en Posadas trabajando con una oferta de trabajo y recaló acá en Posadas. Tuvo en Oberá un tiempo también a cargo de un negocio y después terminó acá en Posadas el resto de sus días, que fueron muchos por suerte. Sí, dale. Mauri, antes de pasar a la parte más moderna o más contemporánea a estos tiempos, tu relación con tus compañeros de la escuela y tu vinculación con el judaísmo, digamos, y tu ser judío, ¿cómo era? ¿Era especial? ¿Tus compañeros tenían algún tipo de prácticas, no sé si discriminatorias, pero sí de joda, de chiste, o era todo muy respetuoso? ¿Te referías a la escuela A normal, la no a la escuela cívica? normal, sí, a la cívica, digamos. Y mirá, no hubo, no había, pero éramos los distintos, eso sí. Yo fui a la escuela número 3 donde en el grado era el único judío, y después fui al Nacional, donde también en el grado era el único judío, y en la universidad también era el único judío. Pero eh, en general no había siempre algún roce, algún hacerte sentir distinto, sí, siempre hubo cosas que te hacían sentir que vos eras parte de un todo, pero también eras parte de algo distinto, algo particular. Y uno también se sentía así, la relación con el judaísmo, en mi caso particular, siempre fue muy intensa, muy identificado, no a través, vuelvo a decir lo mismo, no a través de la religión, porque yo no soy un tipo Ujú. religioso, porque no cumplo los preceptos, pero sí tradicionalmente y sí me siento, por supuesto, parte del milenario pueblo judío, parte de la cadena, sí, indudablemente, ya desde chico. Y mis amigos de la Shule, fíjate los años que han pasado y son como mis hermanos de la vida.
Ellos seguimos juntos, unidos ahora, en la comisión directiva, estamos todos, nos encontramos, compartimos la fiesta, compartimos las alegrías y las penas, siempre todos juntos, así que las vivencias fueron y siguen siendo intensas con ellos. Bien. Ahora sí nos acercamos más a estos tiempos. Y te quiero preguntar por la unión, la unificación de las dos comunidades, que para algunos fue traumático, están de los dos lados, y para algunos como que fue un proceso, una decantación de la necesidad de reunir a las comunidades que, como vos lo decías, tenían prácticas similares o compartían mismos espacios. ¿Qué te acordás de ese momento? Sí, creo que fue en el 90. Para mí fue como una decantación natural, una continuidad de algo que de hecho era así. Éramos una sola cosa, como te digo, mis amigos de la parte turca eran como mis amigos de la parte rusa, no había una diferenciación, solamente nos sentábamos, qué sé yo, un poquito distintos en las costumbres, en las fiestas, pero ellos venían a nuestro salón y en la fiesta y nosotros íbamos al otro, era algo natural que se dé así. Parte de la parte sefaradí fueron también disminuyendo en el número, ya los viejos que mantenían tradiciones estrictas y yo esto rezo así, de otra manera no rezo, también se fueron yendo y dejando su lugar a gente como nosotros, como lo que hicieron la fusión, yo no la hice, los que la hicieron, mucho más amplios de concepto, no fue para nada traumático, al contrario, fue un proceso que me pareció lógico que se dé. Bien. ¿Y te acordás de las personas que sí tuvieron más participación en ese momento, de los dos No lados? recuerdo quién, no recuerdo eso en el 90. Yo no me acuerdo quién eran los presidentes, pero sí, estaba la gente joven de ese entonces, Marco Alfisi, estaba César de este lado, también ya mi amigo Alberto Lindeimer ya andaba en la comisión directiva, pese a que teníamos 30 años, éramos gente joven, pero él ya siempre trabajó mucho en eso. Y yo creo que fue un proceso natural, no fue algo traumático, porque ya, como vuelvo a repetir, los viejos mantenedores de la tradición del judaísmo askenazí o sefaradí ya se habían ido y ya estaba la nueva época, ya estaba, éramos lo mismo, somos los mismos, vos ves, Sí. cuando hacemos la fiesta hoy con tu papá, reza la parte sefaradí, nosotros rezamos con él y cantamos con él las canciones sefaradíes y cuando toca las askenazí él canta con nosotros. Así que somos lo mismo. Acá en Posada, por lo menos, esa grieta, palabra tan moderna usada ahora acá, en lo que a mí refiere, nunca existió. Éramos lo mismo con algunos detalles de color nada más. Bien. ¿Hace cuándo o en qué momento vos empezaste a participar de comisión directiva y de reuniones más de la organización de la comunidad? Y yo empecé un poquito más tarde por cuestiones personales, laborales, de familia, pero yo habré comenzado en forma activa, iba siempre, toda mi vida, iba a todas las actividades del salón, de la fiesta, etcétera, pero la comisión directiva y hará, qué sé yo, 25 años por ahí, ¿Y, 20, 25 años, sí, en y forma cómo activa es, de ir a las reuniones. y cómo es el proceso de selección de la comisión directiva en la comunidad? No, la comisión directiva siempre estuvo, al menos en mi época, compuesta por gente de voluntad, que se acerca y comparte las reuniones y cuando se arman la lista, nadie tiene problema, nadie, en ceder un cargo, en decir, ¿sabe qué? Qué sé yo, somos tanto en la comisión, hay uno o dos sin cargo, no hay problema, sacame a mí, igual sigo veniendo, no hay para nada, es un espacio muy, muy abierto y totalmente así generoso en cuanto a ponete vos en el cargo, ponete vos de secretario, si lo mismo venimos todos acá y resolvemos entre todos. Nunca hubo disputas al respecto, no había dos listas, ni que pensarlo, Ah, y la conformación, no nunca se había. llegó a la situación de votar, digamos. No, en mi época por lo menos no, muchos años atrás, no. Y lo que se ve ahora, si vos vas a una reunión, por suerte somos
14 personas que vamos a una reunión, 14, 15, y el presidente opina y es uno más de nosotros. En ningún momento hay cargos jerárquicos, ni mucho menos en esta época, ni el secretario, ni el tesorero, somos todos iguales cuando se arma la lista, si vuelvo a repetir, ponete vos, no, me pongo yo, da lo mismo nomás, y lo mismo vamos a seguir viniendo. No, eso no. Es una cuestión más de tener para organizar que de una representación jerárquica o política interna. Claro, sí, es más para organizar, es cierto, totalmente cierto, que hay algunos en el cual el peso le recae más fuerte que en otros. Yo soy en lo que no le recae el peso tan fuerte, porque el presidente en este caso, también el tesorero, el protesorero, Marco, mi hermano, Edgardo, Alberto, Lindeimer, ahora Jorgito, que es vicepresidente, el resto empujamos el carro, bueno, la comisión está todo, Alberto Marán, no me quiero olvidar de nadie porque no es el objeto esto, pero hay gente en el cual pone más tiempo, más esfuerzo, hay que ir a las reuniones, hay que representar, hay que hacer las cosas, hay que organizar, vienen las fiestas, vienen invitados, hay que buscar, hay que darle cabida, hay que salir a cenar, hay que ir a reuniones con las autoridades. Lleva su tiempo y por supuesto es todo voluntariado, por supuesto. Es más, siempre decimos que en la comunidad no se saca, se pone. Mucha gente pone, colabora, sin pasar ninguna factura de ningún nada que pueda parecer algo rentado, al contrario. La verdad que en la actualidad lo que son las reuniones de comisión es un gusto ir, porque es una reunión de amigos. Comemos, nos reímos, nos cargamos y hablamos de cosas serias y solucionamos los problemas del salón. Es un grupo de amigos, es algo muy lindo, que no siempre se dio en tan abundante cantidad de gente, tanta gente. Años cuentan de que iban 2 o 3 a las reuniones. Ahora somos 14, 15 personas, todos con el mismo peso, todos con opinión, voz y voto. No, está muy bueno como lo tenemos armado. Bien. Te pregunto, Mauri, haciendo un paralelismo también de este momento, de estos últimos años más moderna de la comunidad, con lo que era anteriormente, siempre la comunidad tenía durante los procesos de fiestas algunas acciones que eran como, por ejemplo, el cobro de la tarjeta de Rosh Hashanah, Kippur, el tema de la matzá en Pesaj y demás, como hacían acciones solidarias pensando siempre en el que no podía. Desde la comisión directiva de los costas, ¿se sigue manteniendo esas acciones? Sí, por supuesto, sí. Sigue llevando horas de trabajo, la elaboración de las tarjetas, la promoción de los costos. Siempre se dan 2 números de teléfono, 2, 3 números de teléfono para el socio que no pueda pagar, que pueda pagar una parte, eso se mantiene, no se da publicidad ni nada, por eso digo 2 números de teléfono, manejan 2 personas. Siempre, por supuesto, la acá y para eso somos una comunidad, por supuesto. Y sí también para la traída de matzá, se trae la matzá, se la vende por supuesto a quien pueda, y el año pasado vemos una parte importante se vendió y lo que no se vendió se repartió en un Shabbat para que todos tengan en el ceder de pesas de su casa unas matzot en la mesa. No, siempre la solidaridad fue una de nuestras banderas. La tzedaká forma parte de nuestras vidas, así que siempre se maneja con el mismo principio. Sábado. No, para nada. Hoy en día, ¿cómo ves tu rol en la comunidad? Contanos un poco de tu participación en el día a día Mira, comunitario. mi participación, me siento muy contento. No tenemos servicio Shabbat, no puede ser. Me dice, ¿te animás? Yo no sé muy bien cómo es. Sí, me dijo. Después hablamos con tu papá, que es el que más sabe del tema, y dijimos, sí, no importa cómo, si se falla en algo o no se falla en algo, aprendimos y nos largamos a hacer el Shabbat de esto ya hace
debe ser cerca de 10 años ya que lo estamos haciendo. Y el Shabbat es algo muy lindo, vos estuviste ahora en el último, la verdad que la participación de la gente es un Shabbat muy particular, la comunidad participa, el que va, el que hace la halak, el halajero y el yainero en términos nuevos hebraicos que usamos, y es una linda experiencia la del Shabbat nuestro. Y después participo, trato lo mejor que puedo, lo más que puedo en las reuniones de comisión y colaborando también en donde se pueda. Y en la segunda reunión de comisión, que son los sábados a las 11 en el bar, donde se decide fundamentalmente el menú de lo que se va a comer el lunes en la reunión de comisión directiva. El que no está no tiene voto, ahí se vota el menú. Pero es como te vuelvo a repetir, las reuniones de comisión directiva es un gusto ir, porque es encontrarse con amigos, es sentirse parte de un todo y empujar el carro. Es una comunidad, somos una comunidad chica, pero muy activa. Por suerte ahora tenemos una directora comunitaria y directora de la Shule, la Tami, la Tamara Magram, que la vimos crecer, es nuestra. Yo la tuve en brazos cuando era bebé. Hija también de un amigo entrañable, de Cito, y somos la generación que estamos y la que viene atrás. También participan en la reunión de la nueva generación, los que vienen atrás nuestro, va este muchacho de Chagas, a veces van, qué sé yo, el marido de mi sobrina, Ezequiel, que a veces participan y empujan cuando hay un Yom Ha'atzmaut, también el hijo de Samuel, se acercan, y si no es siempre, siempre están dando vuelta, bueno, vamos a avisarle al grupo para que haga esto y lo otro. Uno se siente parte de un todo con una responsabilidad, digamos, distinta, dada la edad y dada la experiencia, y está buenísimo, me siento, cada vez que voy al salón es una alegría para mí, la verdad que sí. Bien, y ahora sí, la última, ya más reflexiva si se quiere. Yo te iba a pedir que me definas, o que vos des una definición bien personal de qué es el judaísmo. Después de toda tu etapa, toda tu vida dentro de la comunidad. Bueno, mira, la definición de qué es judaísmo trae miles de años y tradición o costumbre, tradición, costumbre, digamos, o religión, digamos, tradición o religión. En mi manera de ver las cosas es una manera de ver la vida. Y voy a parafrasear a alguien que le preguntaron si podía definir al judaísmo en pocas palabras, en simples palabras. Y dijo, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a vos. El resto son puras palabras. Y así lo tomo, como filosofía de vida. Bien, fantástico. Muchísimas gracias, Mauri. No sé si querés Al contrario. decir algo más, traer algún recuerdo No, que mirá, quieras. mi vida está muy ligada al Salom y al judaísmo posadeños. Uno se siente parte en todo el mundial. El fenómeno ese de que vos estás leyendo el diario y donde lees la noticia de Israel, pones especial atención o escuchás en la radio que pasó algo en Israel, te hace sentir parte de la famosa cadena milenaria del pueblo judío. De eso sí me siento parte, me siento orgulloso. Y bueno, y eso, forma parte importante de mi vida y va a seguir formando el tiempo que me quede. Bien, bueno, Mauri, muchísimas gracias. Tuvimos A casi vos más de por el media hora tiempo y de por el entrevista. trabajo. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.